El eco de los disparos resonaba entre los edificios polvorientos, mientras el cuerpo del sheriff caía pesadamente sobre el barro de la calle principal. Su sangre formaba un charco oscuro que se expandía lentamente bajo la implacable luz del mediodía. El hombre mayor de pie junto al cadáver respiraba con dificultad mientras el humo aún salía del cañón de su revólver. Detrás de él, como una sombra silenciosa, el joven apache observaba la escena con ojos impasibles. Su cuchillo goteaba el mismo tono carmesí que manchaba el suelo. Los habitantes de Bitter Creek se asomaban temerosos desde las ventanas y puertas entreabiertas. Ninguno se atrevía a enfrentar a los dos hombres que habían llegado 3 días atrás, trayendo consigo una tormenta de violencia y muerte. El anciano ranchero, Mason Blackwood, guardó su arma y contempló los rostros aterrorizados que lo observaban. Eran los mismos rostros que una vez lo saludaron como vecino y amigo, los mismos que luego miraron hacia otro lado cuando le arrebataron todo. La sangre del sheriff Thompson se mezclaba con el polvo del camino mientras Águila Silenciosa, el guerrero apache, recuperaba las flechas clavadas en los cuerpos de los ayudantes caídos. Esta historia nunca fue contada en los periódicos ni en los libros de historia. Era demasiado brutal, demasiado cruda para los oídos sensibles de la civilización que pretendía conquistar estas tierras salvajes. El viejo ranchero comenzó a caminar hacia el banco, su próximo objetivo en esta senda de venganza. Cada paso resonaba con el peso de la justicia brutal que había venido a impartir en este pueblo de traidores y cobardes. La gente corría para apartarse de su camino. Madres ocultaban a sus hijos y hombres que se creían valientes se escondían tras las puertas de la cantina. Todos sabían que la muerte caminaba hoy por sus calles. Mason Blackwood había sido un hombre respetado en el valle, un ranchero próspero cuyas tierras se extendían por miles de acres en las fértiles praderas junto al río. Su ganado era el mejor de la región y su palabra valía más que cualquier contrato escrito. El rancho que había construido con el sudor de su frente durante 30 años era su orgullo, el legado que planeaba dejar a sus hijos y nietos. Todo cambió cuando descubrieron oro en la parte norte de sus tierras, un filón que prometía riquezas inimaginables a quien lo controlara. El banquero Harold Whitfield, un hombre ambicioso llegado del este con sus trajes finos y sonrisa falsa, vio la oportunidad que había estado esperando. Junto al sheriff Thompson, comenzó a tejer una red de mentiras y falsas acusaciones. Las deudas aparecieron de la nada, documentos falsificados que supuestamente Blackwood había firmado en momentos de desesperación, testigos comprados que juraban haberlo visto robando ganado de ranchos vecinos. El sheriff, que durante años había cenado en su mesa como amigo, ahora lo miraba con ojos fríos mientras leía cargos inventados frente a un juez que también estaba en el bolsillo de Whitfield. Todo el pueblo guardó silencio. Nadie se atrevió a defender al hombre que tantas veces los había ayudado durante las épocas difíciles. El miedo y la codicia pudieron más que la lealtad y la gratitud. Una noche de invierno, cuando la nieve comenzaba a cubrir las montañas, vinieron por él. Los hombres del sheriff rodearon su casa mientras dormía. 6 pistoleros contratados que nunca antes habían pisado el valle, hombres sin honor ni escrúpulos que harían cualquier cosa por dinero. Intentó defenderse, pero eran demasiados. Lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente y luego lo arrastraron fuera mientras prendían fuego a la casa que había construido con sus propias manos. Lo llevaron a un cañón alejado donde nadie pudiera escuchar sus gritos. Allí lo torturaron para que revelara dónde guardaba sus ahorros, el dinero que había juntado durante décadas de trabajo honesto.
Cuando obtuvieron lo que querían, le dispararon y lo dejaron por muerto en un barranco, su cuerpo destrozado, abandonado para que los buitres y coyotes terminaran el trabajo. Pero Mason Blackwood no murió aquella noche. La misma tierra que había trabajado durante tantos años pareció negarse a recibirlo todavía. Un joven guerrero apache que cazaba en las cercanías escuchó los disparos y encontró al ranchero moribundo entre las rocas. Lo reconoció de inmediato. Años atrás, cuando una epidemia asoló la reserva apache, Blackwood había sido el único hombre blanco que llevó medicinas y alimentos, el único que los trató como personas y no como salvajes. Águila Silenciosa, que así se llamaba el joven guerrero, cargó al malherido ranchero hasta un refugio oculto en las montañas. Allí curó sus heridas con antiguas medicinas tribales y lo mantuvo con vida durante el crudo invierno. Durante los largos meses de recuperación, Blackwood aprendió que no era el único que había sufrido a manos de Whitfield y Thompson. La tribu de Águila Silenciosa había sido masacrada por orden del sheriff cuando se negaron a abandonar unas tierras que resultaron tener vetas de plata. Los mismos hombres que habían intentado matarlo habían asesinado a la familia del joven apache, dejándolo como último superviviente de su clan. El dolor compartido forjó un vínculo entre ellos. Dos hombres de mundos distintos, unidos por la pérdida y la traición, juntos juraron hacer pagar a los responsables. Mientras las fuerzas volvían al cuerpo maltratado del ranchero, Águila Silenciosa le enseñó las antiguas técnicas de caza y sigilo de su pueblo, cómo moverse como una sombra y atacar con la precisión de un depredador. La primavera llegó al valle y con ella el momento de la venganza. Blackwood y Águila Silenciosa bajaron de las montañas convertidos en cazadores de hombres. Su primera parada fue el rancho que una vez perteneció al viejo ranchero. Ahora estaba en manos de Whitfield, quien había contratado a un capataz cruel para que dirigiera las operaciones mineras. El oro salía de la tierra a costa del sudor y la sangre de trabajadores mexicanos e indios que eran tratados poco mejor que esclavos. La noche era oscura y sin luna, cuando se deslizaron entre las sombras hasta llegar a la casa principal, donde ahora vivía el capataz, un hombre llamado Silas Reeves, conocido por su brutalidad. Reeves dormía profundamente, roncando como un oso, mientras soñaba con las riquezas que acumularía trabajando para Whitfield. Nunca sintió la mano callosa que cubrió su boca, ni vio el brillo del cuchillo antes de que éste cortara su garganta. Águila Silenciosa se movió por la casa con la agilidad de un gato, mientras Blackwood reunía a los trabajadores contándoles la verdad sobre quién era y lo que le habían hecho, ofreciéndoles la libertad a cambio de su lealtad. Muchos habían escuchado historias sobre el viejo dueño del rancho, un hombre justo que pagaba bien y trataba a todos con respeto. No les costó decidir de qué lado estar. Antes del amanecer, el rancho había cambiado de manos nuevamente. Los pocos hombres fieles a Reeves yacían muertos junto a su jefe, y los trabajadores preparaban armas para defender su nueva libertad. La noticia del regreso de Blackwood se extendió como fuego por la hierba seca, llegando a los oídos de Whitfield y Thompson en el pueblo de Bitter Creek. El banquero palideció de miedo mientras el sheriff reunía a más hombres, prometiendo recompensas generosas a quien trajera la cabeza del ranchero y del indio que lo acompañaba. Nadie sabía exactamente dónde estaban escondidos. Algunos decían que en las montañas, otros que se movían constantemente, apareciendo y desapareciendo como fantasmas sedientos de venganza. Lo cierto es que estaban más cerca de lo que cualquiera imaginaba, observando cada movimiento desde las sombras, estudiando las rutinas y debilidades de sus enemigos. El primer golpe contra el pueblo llegó una semana después, cuando el cargamento de oro que viajaba hacia el banco fue emboscado en un estrecho paso entre montañas.
Los 6 guardias armados nunca tuvieron oportunidad contra las flechas silenciosas que llovieron desde las alturas y los disparos precisos que acabaron con ellos en segundos. Cuando los refuerzos llegaron, solo encontraron cuerpos y carretas vacías, ni rastro del oro ni de los atacantes, solo unas huellas que se perdían en el duro terreno rocoso. El sheriff Thompson montó en cólera, redoblando la vigilancia y enviando partidas de búsqueda en todas direcciones, pero era como intentar atrapar el viento con las manos. Los ataques continuaron, metódicos y precisos, siempre contra los intereses de Whitfield y Thompson, nunca afectando a los inocentes. Un almacén de suministros para la mina ardió hasta los cimientos una noche. Al día siguiente encontraron a 2 de los pistoleros del sheriff colgados de un árbol en las afueras del pueblo, sus cuerpos balanceándose suavemente con la brisa, mientras un mensaje tallado en la corteza advertía que ese sería el destino de todos los traidores. El miedo comenzó a extenderse entre los habitantes de Bitter Creek. Muchos empezaron a preguntarse si no estarían del lado equivocado, si acaso Mason Blackwood no tenía razón en buscar justicia por lo que le habían hecho. Whitfield se atrincheró en el banco, rodeado de guardias armados día y noche. Apenas comía o dormía, sobresaltándose con cada ruido y sombra. Su rostro, una vez regordete y sonrosado, ahora estaba pálido y demacrado por el miedo. Sabía que tarde o temprano vendrían por él. Era solo cuestión de tiempo. El sheriff Thompson, por su parte, respondió a la amenaza con más violencia, deteniendo a cualquiera sospechoso de simpatizar con Blackwood, utilizando la tortura para obtener información que nadie tenía. Sus métodos brutales solo consiguieron alienar aún más a la población. Muchos comenzaron a ver a Blackwood no como un criminal, sino como un vengador, alguien que había regresado para corregir las injusticias que ellos habían permitido con su silencio. Águila Silenciosa se infiltró en el pueblo una noche especialmente oscura, moviéndose entre las sombras con la habilidad aprendida desde niño. Su objetivo era la oficina del sheriff, donde guardaban los registros y documentos. Necesitaban pruebas de la conspiración, algo que demostrara que las acusaciones contra Blackwood habían sido fabricadas. Mientras el Apache se deslizaba por los tejados, el viejo ranchero esperaba en las afueras, listo para crear una distracción si fuera necesario. El plan era simple pero arriesgado: entrar, encontrar los documentos y salir antes de que nadie notara su presencia. Todo iba según lo planeado, hasta que un ayudante del sheriff que hacía la ronda nocturna vio una sombra moviéndose en el tejado de la oficina. El grito de alarma rompió el silencio de la noche y en segundos las calles se llenaron de hombres armados. Águila Silenciosa saltó de tejado en tejado con agilidad sobrehumana, pero las balas silbaban cada vez más cerca. Una de ellas rozó su brazo, dejando un surco sangriento en su piel cobriza. Atrapado entre 2 edificios con pistoleros, cerrándole el paso por ambos lados, el joven guerrero parecía no tener escapatoria. Fue entonces cuando las explosiones comenzaron. Blackwood había preparado cargas de dinamita en varios puntos del pueblo como precaución. Ahora las detonaba una tras otra, creando un caos de llamas y escombros. Los hombres del sheriff corrieron en todas direcciones intentando controlar los incendios que amenazaban con extenderse. En medio de la confusión, Águila Silenciosa saltó hacia la libertad, perdiéndose en la oscuridad con los documentos robados seguros en su poder. Para cuando consiguieron apagar los fuegos, no había rastro de los atacantes, solo más miedo y la certeza de que la próxima vez podrían arrasar el pueblo entero si quisieran. Los documentos obtenidos en la incursión confirmaron lo que ya sabían: contratos falsificados con firmas imitadas, órdenes de desalojo ilegales, incluso una carta donde Whitfield detallaba el plan para eliminar a Blackwood y apoderarse de sus tierras. Con estas pruebas,
El viejo ranchero decidió que era hora de pasar al siguiente nivel. Ya no se contentaría con ataques aislados. Era momento de enfrentar directamente a sus enemigos. Envió copias de los documentos a varios rancheros vecinos, hombres que lo habían conocido durante años y que tal vez ahora, con pruebas tangibles, estarían dispuestos a ponerse de su lado. La respuesta fue mejor de lo esperado. 3 de los rancheros más importantes del valle enviaron mensajes secretos ofreciendo su apoyo. Habían permanecido en silencio por miedo, pero nunca creyeron realmente en las acusaciones contra Blackwood. Ahora estaban dispuestos a arriesgarse. Proporcionando hombres y armas para la causa, la balanza comenzaba a inclinarse. Con estos nuevos aliados, Blackwood y Águila Silenciosa planearon un ataque coordinado. Era hora de recuperar el control del valle y hacer justicia de una vez por todas. El día elegido para el ataque amaneció con un cielo plomizo que prometía tormenta, como si la naturaleza misma quisiera participar en la batalla que se avecinaba. Los hombres de Blackwood, una mezcla de trabajadores del rancho, aliados de los rancheros vecinos y algunos apaches amigos de Águila Silenciosa, se posicionaron estratégicamente alrededor de Bitter Creek. El plan era simple pero efectivo: cortar todas las vías de escape y luego entrar al pueblo desde varias direcciones, simultáneamente, dirigiéndose hacia los 2 objetivos principales: el banco donde se escondía Whitfield y la oficina del sheriff donde Thompson dirigía sus operaciones. La batalla comenzó al mediodía con el sonido de rifles disparando desde las colinas que rodeaban el pueblo. Los centinelas apostados por el sheriff cayeron antes de poder dar la alarma. El pánico se extendió rápidamente entre los habitantes, que corrían a refugiarse mientras los hombres de Blackwood entraban por las calles principales montados en caballos y disparando contra cualquiera que ofreciera resistencia. El sheriff Thompson organizó rápidamente la defensa, parapetándose con sus hombres en la oficina y el salón adyacente, desde donde tenían buena visibilidad y posición de tiro. El intercambio de disparos fue intenso. Las balas astillaban la madera de los edificios y rompían ventanas mientras los hombres caían en ambos bandos. Blackwood dirigía el ataque desde una posición elevada. Su experiencia militar de juventud, evidente en la forma en que coordinaba los movimientos de sus fuerzas, presionando constantemente pero sin exponer innecesariamente a sus hombres. Águila Silenciosa lideraba un grupo de guerreros apache que se movían por los callejones traseros, silenciosos y letales, eliminando a cualquier defensor que intentara flanquear al grupo principal. La batalla se extendió durante horas. El cielo finalmente cumplió su promesa y la lluvia comenzó a caer, convirtiendo las calles en lodazales, donde la sangre se mezclaba con el barro. Los defensores iban cayendo uno a uno. El círculo alrededor de la oficina del sheriff se estrechaba inexorablemente. En el banco, Whitfield escuchaba los disparos cada vez más cercanos, sudando frío mientras sus guardaespaldas intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que estaban del lado perdedor y comenzaban a considerar la idea de rendirse para salvar sus vidas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las nubes de tormenta con tonos rojizos, los últimos defensores de la oficina del sheriff fueron abatidos. Thompson y 3 de sus hombres más leales se habían atrincherado en el interior, jurando luchar hasta el final. Blackwood ordenó rodear el edificio, ofreciendo una última oportunidad de rendición que fue respondida con más disparos. La paciencia del viejo ranchero se había agotado. Ordenó traer más dinamita. Si no podían sacarlos, volarían el lugar entero con ellos dentro. Las cargas fueron colocadas estratégicamente alrededor del edificio, con mechas lo suficientemente largas para que todos pudieran ponerse a cubierto. Cuando todo estuvo listo, Blackwood mismo encendió las mechas y corrió a protegerse.
El estruendo de la explosión sacudió todo el pueblo. Fragmentos de madera y metal volaron en todas direcciones, mientras una nube de polvo y humo se elevaba hacia el cielo tormentoso. Cuando el aire se aclaró, donde antes había estado la oficina del sheriff, ahora solo quedaba un cráter humeante y escombros dispersos. No había forma de que alguien hubiera sobrevivido a semejante explosión. Sin embargo, mientras los hombres de Blackwood celebraban la victoria, un disparo resonó desde un callejón cercano. El sheriff Thompson, ensangrentado y cubierto de polvo pero aún vivo, había escapado por un túnel secreto momentos antes de la explosión. Ahora disparaba desde las sombras contra el viejo ranchero. La bala rozó el hombro de Blackwood, haciéndolo tambalear mientras sus hombres respondían al fuego, obligando a Thompson a retroceder hacia el banco donde Whitfield seguía escondido. Águila Silenciosa fue el primero en perseguirlo, siguiendo el rastro de sangre que dejaba el sheriff herido. Blackwood y varios de sus hombres lo siguieron de cerca. Thompson llegó al banco gritando que abrieran las puertas. Los guardias dudaron un momento, pero finalmente obedecieron, permitiéndole entrar antes de volver a atrancar la entrada. Dentro, Whitfield lo recibió con una mezcla de alivio y terror, preguntando frenéticamente si habían ganado la batalla. La risa amarga del sheriff fue toda la respuesta que necesitaba. El banco estaba construido como una fortaleza, muros gruesos y pocas ventanas, diseñado para resistir asaltos de bandidos. Ahora servía como último refugio para los dos hombres que habían conspirado para destruir a Mason Blackwood. Irónico que buscaran protección en un edificio construido con el dinero robado al viejo ranchero. Los atacantes rodearon el banco, estudiando sus defensas mientras la noche caía sobre el pueblo conquistado. Las antorchas iluminaban las calles dándole un aspecto infernal a la escena. Sombras danzantes proyectadas sobre edificios semidestruidos y cuerpos esparcidos. Blackwood consideró usar más dinamita, pero el banco contenía no solo el oro robado de su rancho, sino también los ahorros de muchas familias inocentes del valle. Destruirlo causaría más daño a las personas que ya habían sufrido bastante. Necesitaban una forma de entrar sin volar todo el lugar. Fue Águila Silenciosa quien propuso la solución. Durante sus incursiones secretas al pueblo, había descubierto que el banco tenía un punto débil, un conducto de ventilación en el techo que conectaba con el sótano donde guardaban la caja fuerte. Era estrecho, pero suficiente para que un hombre delgado y ágil pudiera deslizarse por él. Mientras la mayoría de los hombres mantenían la atención de los defensores con disparos esporádicos contra las ventanas del frente, Águila Silenciosa y dos guerreros apache escalaron por la parte trasera hasta el tejado. Encontraron la rejilla de ventilación y la retiraron silenciosamente. El joven guerrero se deslizó por el oscuro conducto con la agilidad de una serpiente, llevando consigo solo un cuchillo y una pequeña bolsa de cuero. Llegó al sótano sin ser detectado. Allí esperó escuchando los movimientos en el piso superior, contando las voces y pasos para determinar cuántos hombres quedaban. Cuando tuvo claro el panorama, sacó de la bolsa pequeñas esferas de arcilla mezclada con hierbas que producían un humo denso y narcótico, una antigua fórmula de su tribu usada en rituales sagrados. Encendió las esferas y las colocó estratégicamente en el sótano, cerca de las rejillas de ventilación que comunicaban con el piso superior. Luego se ocultó tras la enorme caja fuerte y esperó. El humo comenzó a elevarse lentamente, invisible en la penumbra del banco, pero su efecto fue inmediato. Los hombres arriba comenzaron a toser, y sus voces se volvieron confusas. Algunos cayeron inconscientes, mientras otros disparaban a sombras imaginarias. En medio de la confusión, Águila Silenciosa subió sigilosamente las escaleras y abrió la puerta trasera del banco, permitiendo que Blackwood y sus hombres entraran sin resistencia.
Encontraron a la mayoría de los guardias inconscientes o delirando por efecto del humo. Solo Thompson y Whitfield, que se habían refugiado en una oficina con las ventanas abiertas, mantenían cierta lucidez. El sheriff intentó disparar cuando vio a Blackwood acercarse, pero su mano temblorosa falló el tiro. El viejo ranchero no cometió el mismo error. Su bala impactó en el pecho de Thompson, dejándolo mortalmente herido, pero aún consciente. Whitfield se arrastró hasta un rincón, suplicando por su vida mientras prometía dinero, tierras, lo que fuera si lo dejaban vivir. Su rostro una máscara patética de terror, tan diferente del hombre arrogante que había orquestado la caída de Blackwood meses atrás. El viejo ranchero lo contempló con una mezcla de desprecio y lástima. Este hombre había destruido su vida, quemado su hogar, intentado matarlo, todo por codicia. Ahora no era más que un cobarde tembloroso rogando por misericordia. Blackwood se acercó lentamente al banquero, su revólver apuntando directamente a su cabeza. Todos esperaban el disparo final que completaría su venganza. En ese momento, Thompson, con sus últimas fuerzas, intentó alcanzar su arma caída. Águila Silenciosa lo vio y en un movimiento fluido lanzó su cuchillo, clavándolo en la garganta del sheriff, que cayó hacia atrás con un gorgoteo ahogado. Whitfield aprovechó la distracción para sacar una pequeña pistola que mantenía oculta en su bota. Apuntó temblorosamente a Blackwood y apretó el gatillo, pero el arma falló. El mecanismo oxidado por la humedad se negó a funcionar en el momento decisivo. La risa de Blackwood resonó en la habitación, una risa sin humor que helaba la sangre. Comentó que incluso al final la suerte abandonaba a Whitfield. El banquero cerró los ojos esperando el disparo que acabaría con su vida, pero en lugar de eso, sintió que lo levantaban bruscamente. Blackwood había decidido que la muerte sería demasiado misericordiosa. Whitfield enfrentaría un juicio público. Todos conocerían sus crímenes y pasaría el resto de sus días en la prisión territorial, donde los hombres duros del oeste le enseñarían el verdadero significado del sufrimiento. Al amanecer del día siguiente, los habitantes de Bitter Creek contemplaban asombrados el resultado de la batalla. Edificios destruidos, cuerpos siendo recogidos de las calles, el banco bajo nuevo control. Mason Blackwood se dirigió a ellos desde los escalones del edificio, mostrando los documentos que probaban la conspiración contra él, explicando cómo el pueblo entero había sido engañado y manipulado. Algunos bajaron la mirada avergonzados por su complicidad silenciosa. Otros asintieron comprendiendo por fin la verdad. Todos escucharon cuando el viejo ranchero declaró que no guardaba rencor contra quienes no habían participado activamente en su caída. Blackwood anunció que el oro extraído ilegalmente de sus tierras sería utilizado para reconstruir el pueblo y compensar a quienes habían perdido seres queridos en la batalla. No buscaba enriquecerse, sino justicia. El banco operaría ahora honestamente, con nuevos administradores elegidos por el pueblo. Las tierras volverían a sus legítimos dueños, y los apaches tendrían derecho a cazar en los territorios que siempre les habían pertenecido. Una nueva era comenzaba para el valle, nacida del fuego y la sangre, pero con la promesa de algo mejor. Harold Whitfield fue enviado a la prisión territorial, escoltado por hombres de confianza. Su juicio fue rápido con todas las pruebas en su contra. La sentencia de 30 años garantizaba que moriría tras los barrotes. Los pocos secuaces del sheriff que sobrevivieron tuvieron destinos similares, algunos colgados por sus crímenes más graves, otros enviados a prisiones lejanas donde sus nombres y fechorías serían olvidados. La justicia del oeste era dura pero efectiva. No había lugar para medias tintas cuando se trataba de traición y asesinato. Mason Blackwood regresó a su rancho, comenzando la ardua tarea de reconstruir lo que había perdido.
Muchos de los trabajadores que lo habían apoyado durante la batalla se quedaron con él, formando una comunidad diversa de blancos, mexicanos y apaches que trabajaban juntos por un futuro común. La casa que había sido quemada se levantó nuevamente, más grande y fuerte que antes, un símbolo de resistencia y renacimiento. La mina de oro operaba ahora legalmente, con condiciones justas para todos los trabajadores y parte de las ganancias destinadas a mejorar la vida en el valle. Águila Silenciosa permaneció un tiempo en el rancho, enseñando a los jóvenes las antiguas tradiciones de su pueblo mientras aprendía las formas del mundo blanco que inevitablemente seguiría expandiéndose. La alianza forjada en sangre y venganza se transformó en una amistad que trascendía las diferencias culturales, un ejemplo de cómo dos mundos podían coexistir con respeto mutuo. Eventualmente, el joven guerrero regresó a las montañas para reunir a los supervivientes dispersos de su tribu, llevando consigo la promesa de tierras seguras donde podrían vivir en paz. El valle prosperó en los años siguientes. La sombra de la traición y la violencia nunca se olvidó completamente, pero sirvió como lección para las generaciones futuras. Cuando los forasteros preguntaban sobre las cicatrices visibles en algunos edificios o por qué ciertos nombres provocaban miradas incómodas entre los habitantes, los ancianos contaban versiones suavizadas de la historia. La versión oficial que apareció en periódicos y libros hablaba de un conflicto por tierras resuelto pacíficamente tras descubrirse un fraude. La verdad completa, la historia de traición, venganza y sangre derramada se transmitió en susurros de padre a hijo, de abuelo a nieto, un recordatorio de que la justicia en el salvaje oeste rara vez llegaba de la mano de la ley oficial. A veces eran necesarios hombres dispuestos a tomar las armas para corregir los errores que nadie más se atrevía a enfrentar. Mason Blackwood murió muchos años después, un anciano respetado rodeado de familia y amigos, su tumba en la colina más alta del rancho, mirando hacia el valle que había defendido hasta el final. En cuanto a Águila Silenciosa, las historias variaban. Algunos decían que vivió hasta la vejez, como intermediario entre su pueblo y los blancos, otros que murió en las últimas guerras indias defendiendo las tierras ancestrales, y unos pocos susurraban que nunca murió realmente, que su espíritu seguía vigilando las montañas, protegiendo a los inocentes y castigando a los injustos. Lo único cierto es que su leyenda creció con el paso del tiempo, convirtiéndose en parte del folclore local, el guerrero apache que junto a un viejo ranchero había traído justicia a un valle corrupto. La sangre derramada aquellos días nunca se olvidó. La tierra misma parecía recordar la violencia que había presenciado. Algunos juraban que en noches de tormenta podían escucharse los ecos de los disparos y gritos de batalla entre el rugido del viento. Bitter Creek se reconstruyó y creció, pero siempre mantuvo un aire solemne, como si sus habitantes caminaran sobre tumbas invisibles, recordándoles constantemente el precio de la codicia y la traición. En el oeste, toda justicia se pagaba con sangre. Esta era la lección que permanecía cuando todo lo demás se desvanecía en la bruma del tiempo. Historias del oeste prohibido.